Hola, hola, amante del Open Source. Te habla DryMeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y DryMeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy te traigo 20 comandos que deberías conocer para poder corregir problemas de redes que tenga tu equipo, tu estación de trabajo o servidor. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Bootgui 22.04.1 LTS. Estos comandos, aunque te los voy a mostrar en mi estación de trabajo, esta que te estoy mostrando, vamos a poderlos utilizar en cualquier distribución GNU Linux. La diferencia es que para instalarlos en unas se van a llamar el paquete de una forma y en otras de otra, pero generalmente muchos de ellos van a venir preinstalados en nuestra distribución, ya sea estación de trabajo o sea servidor. Bien, vamos a poner entonces la terminal acá, porque todo lo vamos a hacer desde terminal. Bien, aumentamos un poquito por acá, borramos pantalla y ya estamos listos para comenzar. Bien, son 20 comandos como te comentaba y vamos a comenzar en este momento. Bien, y el primer comando del que te quiero hablar es el comando IP. Este es un comando bastante utilizado, bastante popular y que nos va a servir para muchos cambios, para verificar conectividad, entre otras tareas. La forma de ejecutar este comando es IP y los parámetros. Hay que tener en cuenta que todos estos parámetros, todos estos 20 comandos, todos van a tener una página de man. Y en la página de man vas a poder aprender para qué sirven todos los parámetros. Hay muchas de ellas que vienen hasta con ejemplos y además de eso nos hacen referencia a otros comandos que nos pueden servir también. Entonces, la forma más fácil, más rápida de verificar los parámetros de un comando es colocándole el parámetro --help. Bien, aquí básicamente nos va a mostrar de una forma rápida los posibles parámetros que podemos utilizar. Una forma muy común de utilizar IP es darle el comando IP a o IP address. De esta forma vamos a tener un listado de las interfaces de red que tenga nuestra computadora, sea servidor, sea estación de trabajo. Bien, aquí por ejemplo vemos la loopback, que la vamos a tener en todos los equipos, que básicamente hace referencia al mismo equipo, es decir, es la 127.0.0.1. Bien, también bueno, vamos a tener también la MAC address de las interfaces de red. Aquí en este caso, por ejemplo, puedes ver que tengo tres interfaces. Está la loopback, que es la LO. Bien, tengo esta en MP7S0, que es una interfaz cableada, y tengo esta que es una interfaz Wi-Fi. Bien, ¿qué otra información valiosa podemos sacar de acá? Bueno, tenemos la IP con la máscara, tenemos el broadcast utilizado. Bien, tenemos también para la parte de IP versión 6, tenemos la IP con su máscara también. Bien, ¿qué otra información? Bueno, también vemos que la interfaz está up, es decir, que está activa. Bien, ambas están activas, como puedes ver. Y bueno, aquí podemos, es uno de los primeros comandos que te recomiendo cuando tienes problema de conectividad de red. Verificar si tienes la interfaz up, es decir, que esté conectada, que tengas una IP, en caso dado de que la tengas configurada por el protocolo de HCP. Bien, ¿qué otros datos podemos utilizar con IP? Bueno, hay una forma bastante útil también de IP, que es IP Monitor. Bien, con IP Monitor básicamente este comando lo que va a hacer es que se va a poner en modo escucha. Es decir, va a comenzar a mostrarnos en cierta forma los paquetes o las acciones que están pasando con una tarjeta en específico. En este caso lo está mostrando
para mis dos tarjetas, la cableada y la tarjeta Wi-Fi, como puedes ver. Bien, este monitor nos puede servir para, por ejemplo, detectar problemas de conectividad, problemas de cableado, problemas de que una tarjeta Wi-Fi, por ejemplo, se esté desconectando, etcétera, etcétera. Esto es el parámetro monitor. Bien, ahí va a estar funcionando hasta que lo paremos con un control C. Y bueno, te recuerdo que siempre que tengas una duda, pues lo más fácil es irnos a la página del MAN. Básicamente MAN IP. Bien. Y aquí tendríamos más información. Aquí nos dice que el comando IP muestra o manipula el enrutado, los dispositivos de red, las tarjetas y túneles. Bien, y aquí a continuación pues nos explica de forma detallada los parámetros. Bien, qué significa cada parámetro, para qué lo podemos utilizar, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a continuar. Ese fue el primer comando. El siguiente comando se llama TracePad. Es una versión, podríamos decir, más modernas de otro comando que ya no se utiliza tanto. Y bueno, ahora el que viene preinstalado muchas veces, o en caso dado que no lo tengas, para Ubuntu, Debian y derivadas, el paquete se llama iputils. En caso dado que no lo tengas instalado, pues sería ejecutar un sudo apt install iputils y con eso tendríamos este comando instalado. Bien, el comando es TracePad y básicamente este comando nos va a servir para verificar la disponibilidad, es decir, si desde nuestro equipo actual, donde estemos conectados, podemos acceder, podemos llegar hasta otro dispositivo de red, que puede ser un servidor, siempre y cuando tengamos la IP o el dominio. Bien, por ejemplo, si yo le digo TracePad hasta drymeca.com y presiono Enter, básicamente me va a ir mostrando los saltos que da desde localhost, es decir, desde el equipo donde estoy hasta finalmente llegar a drymeca.com. Esto nos va a funcionar lo mismo con dominio que con una IP. Bien, y bueno, en este caso le estoy apuntando a mi blog drymeca.com, pero podría ser también una IP privada dentro de tu red local. Bien, aquí ya terminó. Como podemos ver, tuvo que dar 20 saltos, es decir, cada uno de estos es un salto, hasta que finalmente llegó hasta el hosting donde tengo publicado drymeca.com. Bien, aquí podemos sacar información de posibles problemas de conectividad también, etcétera, etcétera. Bien, ese sería el comando número 2. El comando número 3 es un comando muy pero que muy popular. Es el comando ping. Y este comando es básico y útil a la vez, porque básicamente nos va a servir para de una forma rápida verificar si tenemos conectividad. Una forma muy común de ver si estamos conectados a internet, por ejemplo, es darle un ping a google.com. Bien, ahí nos va a devolver que efectivamente sí estamos conectados a internet, porque google.com nos está devolviendo el ping, es decir, por medio del protocolo ICMP. Ping lo que hace es mandarle un eco a ese dominio y el dominio debe responder. Aquí está, ICMP. Bien, el time to live, los milisegundos que está tomando. Y bueno, ahí va a estar hasta que le demos control C. Ping también tiene parámetros, es decir, todos los comandos que te estoy mostrando el día de hoy tienen parámetros. Y podemos verlos con un ping --help. Bien, aquí están todos los parámetros. Parámetros para IP versión 4, para IP versión 6. Bien, entre otros. Bien, también tiene página de MAN, etcétera, etcétera. Ese sería el comando número 3, que también forma parte del paquete iputils. Bien, el comando número 4. Comando número 4 es ss. Este comando es bastante útil. Este comando nos permite conocer, por ejemplo, los sockets que tiene disponibles o funcionando en un momento dado nuestra estación o servidor. Cuando hablo de socket,
Es básicamente, podríamos decir que un puerto, aunque, bueno, tiene similitud a un puerto, donde vamos a poder conectarnos. Entonces, hay muchos servicios o aplicaciones que utilizan socket para escuchar cuando alguien le está pidiendo pues una tarea. Bien, entonces ss, por ejemplo, -a, si queremos mostrar los sockets de tipo TCP, le ponemos la T. Si quisiéramos los sockets de tipo UDP, le pondríamos la U. Por ejemplo, si le ponemos la T, aquí nos va a mostrar lo siguiente. Aquí nos muestra, por ejemplo, estos están en modo escucha, es decir, en modo listen. Bien. Y bueno, aquí nos muestra que está el puerto domain, el puerto IPP, el puerto 7200. Bien, este es el puerto local y este es el puerto remoto a donde está conectado. Aquí también vemos estos time white, etcétera, etcétera. Otro punto que debes tener en cuenta ahora que mostramos de esta forma, bien, es que si no conoces el protocolo, si no conoces estos protocolos, una forma de saber, aparte por supuesto de buscar en internet, es que en todas nuestras estaciones o servidores vamos a tener un archivo service. Este archivo está en etc y lo podemos ver con un less. Por ejemplo, /etc/service. Y aquí, cuando ya estamos aquí, por ejemplo, si le damos / y buscamos domain, nos dice que domain utiliza el puerto 53 de tipo TCP y también el puerto 53 de tipo UDP. Este archivo es muy utilizado, bien, y aquí en este archivo puedes aprender bastante porque muchas veces en internet o en script, en archivos de configuración, vas a ver la referencia al puerto pero no vas a ver el nombre. Entonces por aquí, por etc service, vas a poder saber qué hace cada uno de esos puertos, o por lo menos el nombre del servicio. Muchas veces vienen con comentarios que te indican dónde buscar más información. Bien, este archivo es bastante útil. Bien, ese sería el comando número 4, ss. Bien, bueno, también se me olvidaba decirte que si ejecutas ss solo, sin parámetros, te va a mostrar todo, es decir, no solamente TCP o no solamente UDP, sino te los va a mostrar todos. Aquí vamos a tener bastante información. Bien, el quinto comando, el comando dig. Vamos a borrar aquí. El comando dig nos va a servir para hacer pruebas también de conectividad. El comando dig lo podemos buscar, por ejemplo, dig drymeca.com. Bien, aquí nos muestra información por medio de los servidores de nombre. Va a hacer una búsqueda sobre este dominio. Bien, y aquí pues nos va a traer la información que le resuelven los servidores de nombre que tengo configurado. Aquí me dice, por ejemplo, que el dominio drymeca.com, el campo address, que es un campo que básicamente nos va a decir la IP, está en tal IP pública. Bien, y bueno, aquí también nos muestra el servidor que lo resolvió. En este caso pues es el caché que tengo local. Bien, etcétera, etcétera. Este comando dig es bastante útil también porque nos puede pues servir en cualquier momento para verificar que el DNS que tengamos configurado esté funcionando correctamente. Ese sería el quinto comando. El sexto comando es host. Y este comando es un comando que podemos decir que es sencillo, pero también a la vez poderoso. Este también lo podemos utilizar de la misma forma o bastante parecido a como utilizamos dig. Aquí le decimos, por ejemplo, host drymeca.com y este comando nos va a mostrar esto, básicamente. Bien, nos muestra el dominio con la IP pública y nos muestra también cómo está configurado para recibir los emails.
Bien, en este caso, este es el dominio, esta es la configuración que tiene para recibir los emails. Bien, por supuesto, esto es un blog que es pequeño. Hay dominios donde esto aquí nos va a devolver muchos más servidores de email, por ejemplo. O también nos puede devolver varias IPs públicas. Bien, eso depende, por supuesto. Bien, el comando host, como puedes ver, tiene varios parámetros también. Así que lo podemos utilizar también de varias formas. Bien. Y bueno, es bastante utilizado. También lo podemos utilizar para traer información en formato IPv4 o en formato IPv6, entre otros usos. Bien, ese sería el sexto comando. El séptimo comando es el comando hostname. Y este comando hostname básicamente nos va a mostrar, como lo indica el nombre del equipo. Bien. Pero no solamente nos va a mostrar el nombre del equipo, en un caso dado también nos serviría para cambiar el nombre del equipo. Esto es algo que de hace unos años para acá yo veo mucho, y es que las personas no configuran bien la parte de redes de los equipos, sea una estación de trabajo o sea un servidor, y por default muchas distribuciones si no le colocamos un nombre lo dejan como localhost, y esto pues es un grave error, por lo menos para la parte de conectividad, porque no vamos a tener configurada de forma correcta la parte de redes de nuestra estación o servidor. Entonces con el comando hostname podemos verificar qué nombre tiene nuestro equipo o servidor, pero también en caso dado podríamos cambiarlo. Si miramos hostname --help, vamos a tener diferentes parámetros. Vamos a poder cambiar. Bien. Vamos a poder, este sería para cambiar, por ejemplo, "-f", tomándolo de un archivo. Bien. Podríamos ver el nombre completo. Bien. Entre otros usos. También los aliases, etcétera, etcétera. Este comando es bastante útil, hostname. Bien, y bueno, en cierta forma también se puede utilizar con otros que son de la misma familia, el DNS domain, bueno, cuando trabajábamos con NIS también, el NIS domain, el domain name, etcétera, etcétera. Pero bueno, el más utilizado podemos decir que es hostname. Ese sería el séptimo comando. El octavo comando, curl. Este es un comando que pues más que todo lo vamos a ver en script y en tutoriales, utilizado para descargar archivos desde servidores web, pero no solamente funciona con el protocolo 80, es decir, con HTTP o con HTTPS, que es el 443, también funciona para FTP, para Gopher, para SSH, para varios protocolos. Si le damos un man a curl, aquí vamos a tener el listado de todos los protocolos. Miren el listado, bastante largo. Bien, DIC, File, FTP, FTPS, Gopher. Claro, hay algunos de estos protocolos que ya están obsoletos, que ya no vamos a encontrar servidores en internet, además de que no se sugiere, no se aconseja utilizarlos, porque como ya no se han seguido desarrollando, ya nadie los utiliza, podrían tener problemas de seguridad, como por ejemplo Gopher, Gopher S. Ya esos servidores hace años que se dejaron de utilizar. Bien, han sido reemplazados por otros servicios. Y bueno, tenemos SMTP, SMTPS, Telnet también es otro que ya está obsoleto, Trivial FTP, Samba Secure o SMB Secure, SMB, Secure FTP, etcétera, etcétera. Este curl yo más que todo lo utilizo, por ejemplo, para descargarme las llaves de los repositorios cuando estamos instalando un repositorio nuevo. Por medio de curl, descargar la llave y instalarla en la estación de trabajo o servidor. Es más que todo para lo que yo utilizo curl, pero también sirve para descargar otros tipos de archivos. Bien. El noveno comando, mtr. Bien. mtr
es un comando bastante útil porque este comando básicamente nos va a mostrar así en tiempo real el tráfico que está llegando a nuestro equipo o que está saliendo de nuestro equipo. Bien, aquí cuando refrescamos, cuando hacemos otras tareas, bien, si salimos aquí, le dejamos un ping a google.com. Bien, comienzan a mostrarse más datos acá. Y bueno, también cuenta con una ayuda que sería la H. Con la H podemos pausar, podemos cambiar el modo de display. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Bien. Por ejemplo. Bien. Hay varias formas. Y este MTR también sirve para cuando tenemos sospechas de que hay una tarjeta que está funcionando mal o que tenemos pérdida de paquetes por un cableado que tenga problemas, que esté mal ponchado, por ejemplo. Estos indicadores de loss, por ejemplo, idealmente deberían estar siempre en 0. Bien, idealmente, si comenzamos a ver números acá, por ejemplo, es una señal de que hay que verificar nuestra parte de cableado. También podríamos tener pérdida de paquetes también por una tarjeta Wi-Fi, por ejemplo, si tenemos algo que nos está dando interferencia, etcétera, etcétera. Todo eso, por supuesto, lo tenemos que estar chequeando. Bien, con Q salimos. Este MTR, por supuesto, también admite parámetros. Bien, aquí tenemos los parámetros. Podemos darle, por ejemplo, la interfaz en la que queremos escuchar. Aquí, por ejemplo, si le damos MTR -I mayúscula, ¿sí? -I mayúscula. Y aquí le decimos, por ejemplo, la cableada. Bien. Aquí estaríamos entonces con la cableada. Aquí la podemos ver. Bien. Y bueno, también tiene otras cosas. Podemos resetear los contadores. Podemos activar o desactivar los DNS. Bien. Como era para DNS con la N. Bien. Y así nos mostraría las IPs, por ejemplo. Bien. Ese sería el 9º comando. El 10º comando, el comando whois. Este comando generalmente lo vamos a ver más por medio de páginas web que en línea de comandos, porque hay servicios web que nos van a dar la información que nos da el comando whois. Bien, el comando whois básicamente lo que nos va a dar información sobre un dominio. Por ejemplo, si yo le digo whois ubuntu.com, bien, aquí nos va a traer mucha información sobre ese dominio, información valiosa, porque básicamente vamos a tener la información de quién registró ese dominio. Bien, aquí nos muestra, por ejemplo, el nombre del dominio. Bien, ¿qué otros datos? ¿Dónde está registrado? Bien, el servidor de whois, donde está registrado, la página web de ese whois, cuándo fue la última vez que fue actualizado, el mes de abril de este 2022. Muy importante, cuándo fue creado, es decir, cuándo fue comprado ese dominio, en el 2004, mes 5. Bien, la fecha en que expira, en el 2024. Bien, la empresa o persona que registró el dominio, Mark Monitor Inc. Bien, el email para contactar al dueño de ese dominio, el teléfono, etcétera, etcétera. Esto es bastante importante. Y esto también, en cierta forma, hay empresas o hay grupos de seguridad, es decir, de privacidad,
que aconsejan no tenerlo público, que aconsejan esto pagar para que el servicio donde tengamos registrado el dominio, es decir, el servidor de Whois donde tengamos registrado o la empresa que nos vendió el dominio, hay empresas que generalmente cobran por ocultar esta información, porque por medio de esta información también en cierta forma alguien pudiera hacer ingeniería social y tratar de atacar. Bien, entonces mucha de esta información aconsejan no tenerla pública. Bien, ese sería el 10º comando. El comando número 11, iftop. Iftop, cuando lo ejecutamos así solito, básicamente nos va a mostrar información rápida de las tarjetas que tengamos en nuestra computadora o servidor. Claro, es para ejecutar con privilegios. Si lo ejecutamos así, te va a pasar lo que me acaba de pasar a mí, de que nos dice que, bueno, nos va a salir un error de que no tenemos permisos. Así que si ejecutamos con sudo iftop, después de colocar nuestra contraseña, básicamente se va a poner así en este modo pantalla completa. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Y aquí en tiempo real va a estar monitoreando los paquetes entrantes y paquetes salientes por las tarjetas de red que tenga nuestra computadora. Nos va a mostrar, como te comentaba, paquetes entrantes, paquetes salientes, un total, bien, el ancho de banda que tenemos y nos muestra las conexiones. Aquí, por ejemplo, fue que resolvió y lo pasó para Cloudflare, para el servidor DNS 111, que me encanta como lo pone, 1111. Esto también tiene una ayuda con H, ¿bien? Aquí nos muestra, le podemos quitar con N la resolución de nombres para que nos muestre las IPs, ¿bien? ¿Qué otros datos podemos activar? Podemos cambiar el modo de display con T. Bien, podemos cambiar, solo mostrar el tráfico que se envía, mostrar 2 líneas por host, es decir, entrante y saliente, entre otros datos. Este comando es bastante útil porque lo podemos tener así en modo monitoreo y nos va a servir en un momento dado para ver problemas también de conectividad, para ver problemas de ancho de banda, para ver, por ejemplo, si se está ejecutando algo en un equipo que se está comiendo el ancho de banda, nos aparecería ahí, por ejemplo. Y así podemos hacer en cierta forma como un monitoreo de qué está consumiendo ancho de banda en ese equipo. Con Q nos devolvemos al clic. Bien, ese sería el comando iftop, el comando número 11. El comando número 12, tcpdum, es un comando bastante utilizado también. Y este comando básicamente nos va a permitir tomar todo lo que está entrando y saliendo de nuestro equipo por las tarjetas de red y lo vamos a poder ver. Esto toca también con sudo. Bien, lo vamos a ver en tiempo real, así como lo estás viendo en este momento. Y básicamente son paquetes entrantes y paquetes salientes, todos los protocolos, todo lo que está pasando por las tarjetas de red de nuestra computadora. Esto, por supuesto, puede generar mucha información y como es en tiempo real, muchas veces no vamos a alcanzar a ver qué es lo que está pasando realmente. Así que lo que se sugiere, por lo general, es guardarlo y hacer un guardado de esta información, por ejemplo, por un tiempo X, por 5 minutos, 10 minutos, almacenarlo en un archivo PCAP. Y ese archivo PCAP, por ejemplo, hay herramientas como Wireshark, por ejemplo, que nos va a permitir tomar esta información y poderla graficar, poderla ver con detenimiento y en ese sentido poder encontrar algún problema, puede ser, no sé, problemas de ataques que están haciendo a un puerto en específico, etcétera, etcétera. Bien, porque así de esta forma es muy difícil poder ver algo. Bien,
Por supuesto, esto también tiene este comando tcpdum, como todos los demás, tiene una página de man, que aquí vamos a tener mucha más información de todos los parámetros, de la forma de uso, etcétera, etcétera. Todo esto viene bien documentado, bien, cada parámetro, cómo los podemos utilizar. Y es más, si nos vamos al final, generalmente vamos a encontrar, generalmente no, a ver, bueno, aquí vienen algunos ejemplos, de cómo utilizar este comando, todo bien documentado. Y este tcpdum es uno de los comandos bastante útiles cuando tenemos algún problema, cuando queremos en cierta forma debuguear el comportamiento de una conexión, porque por aquí podemos recopilar datos y después por medio de alguna aplicación como Wireshark, por ejemplo, pues podemos estudiar con más calma qué es lo que está pasando. Ese sería el comando número 12. El comando número 13, ethtool. El comando ethtool también es un comando bastante útil. Bien. Este comando ethtool tiene por supuesto también el parámetro --hel, que aquí nos va a salir bastante información de cómo podemos utilizar este ethtool. Aquí podemos ver que básicamente son los flags, la tarjeta de red, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo le digo acá, que no me acuerdo nunca el nombre de la tarjeta, si yo le digo ethtool, bien, y le digo mp7s0, bien, aquí nos va a mostrar bastante información sobre esta tarjeta. Nos muestra, por ejemplo, los modos de conectividad, 10 base T, 100 base T, 1000 base T. Bien. Nos muestra también que la conexión es simétrica, que soporta autonegociación. Este comando es bastante útil, por ejemplo, cuando tenemos sospechas de un mal cableado, más que todo para conexiones cableadas, no para conexiones por Wi-Fi, sino para conexiones cableadas. Bien, aquí, a ver, vamos a ejecutarlo con sudo. Bien. Por ejemplo, aquí en la parte final nos muestra de que detecta que hay conexión. Bien. Y con este comando vamos a tener bastante información, la velocidad a la que está conectada en este momento, si es full duplex, etcétera, etcétera. Este es bastante útil para determinar cuando tenemos problemas de hardware, cuando la tarjeta tiene algún problema, cuando el cableado no está bien ponchado, por ejemplo. Este comando ethtool es bastante útil. Pero como te comentaba, se sugiere que sea para cableado, no para Wi-Fi. Bien, por supuesto también tiene una página de man donde vamos a encontrar bastante información también de los parámetros, qué significa cada parámetro, cuándo se deben utilizar, etcétera, etcétera. Trae bastante documentación. Bien, ese sería el número 13. El comando número 14, nmcli. El comando nmcli básicamente también nos va a mostrar todas las tarjetas de red que tenemos detectadas o configuradas en nuestra estación de trabajo servidor. Bien, aquí cuando lo ejecutamos así sin ningún parámetro, por ejemplo, de una vez me mostró que tengo la tarjeta MP7S0, que es de tipo cableada. Nos muestra información sobre esa conexión, por ejemplo, nos muestra la MAC address, nos muestra que es una tarjeta Intel, bien, nos muestra datos de la IP, la máscara, el enrutado, etcétera, etcétera. También para IP versión 6, miren que también para la tarjeta Wi-Fi me muestra también que es una wireless AC de Intel, bien, nos muestra la serie, la MAC address,
etcétera, etcétera. Y bueno, ya lo demás son otras posibles tarjetas que pueda tener yo configuradas para un VPN, por ejemplo, etcétera, etcétera. Algo muy importante, también nos muestra la configuración de DNS que tengamos configurada. En este caso los DNS que tengo configurado para cada tarjeta. Bien, la cableada, la Wi-Fi. Y tiene varios parámetros también. Por ejemplo, si lo ejecutamos de esta forma, bien, nos muestra mucha más información, por supuesto. Bien. Este comando es bastante útil para poder sacar información de la configuración de las tarjetas que pueda tener nuestra estación de trabajo. Otro comando que ya sería el número 15, bastante útil, es el comando nmtui. Este comando requiere privilegios, bien, y cuando lo ejecutamos básicamente vamos a tener esta interfaz que nos va a permitir configurar nuestras tarjetas de red. Este comando a mí me gusta más que todo utilizarlo en servidores, donde no tenemos un ambiente gráfico, donde estamos administrando vía terminal. De esta forma, de una forma mucho más amigable, vamos a poder hacer cambios a una tarjeta de red. Este comando, por supuesto, trabaja con Network Manager. Bien, es una interfaz para configurar conexiones. Ahora, por ejemplo, si ingresamos aquí a modificar una conexión, nos va a mostrar las tarjetas que ha detectado, la tarjeta cableada y la tarjeta Wi-Fi. Si yo ingreso aquí, por ejemplo, a conexión cableada, le doy tabulador y le doy editar, por ejemplo, aquí tendría la información de esa conexión, es decir, de esa interfaz de red. Puedo cambiar el nombre a algo que sea como más informativo, bien. Aquí tenemos ya el dispositivo, la MAC address, aquí tenemos la forma, por ejemplo. Aquí vemos de una vez que IP versión 4 está para conectarse por DHCP, es decir, en modo automático. También IP versión 6, aunque bueno, yo no lo utilizo. Entonces, por ejemplo, si quisiera cambiar la configuración de red y pasarlo de DHCP a una IP estática, tendría que darle aquí Enter y aquí colocarle manual. Y al darle manual y venir aquí a mostrar, tendría ya la información para agregar qué IP le quiero colocar, cuál es, bueno, al colocar la IP, seguidamente me dejaría cambiarle la puerta de enlace, podría cambiar también los DNS, bien, puedo quitar los que ya están, puedo colocar nuevos, puedo colocar una búsqueda de dominios, es decir, podemos hacer varios cambios. Y eso todo de una forma mucho más amigable que si lo tuviéramos que hacer a punta de comando con el comando IP. Bien, por acá es mucho más amigable, más fácil, viene en cierta forma con estos mensajes que nos permiten saber qué es lo que estamos cambiando. Bien, y por supuesto al final le damos Enter sobre aceptar para que tome los cambios. Yo le voy a dar cancelar para que no tome el cambio, por supuesto. Igual, cualquier cosa, podemos eliminar cambios, podemos agregar otras conexiones, etcétera, etcétera. Bien, y también podemos cambiar el nombre, es decir, el hostname, también lo podemos cambiar por acá. Bien, y bueno, nos salimos con salir, por supuesto. Ese sería el número 15, el comando nmtui, que muchas personas no lo conocen, pero a mí me llama bastante la atención por lo fácil que es trabajar con él. Bien. El comando 16, podremos decir que es uno de los comandos más populares que hay en internet, porque es un comando que se utiliza bastante para la parte de seguridad informática, el comando nmap. El comando nmap es un comando que nos va a permitir listar puertos que pueda tener abiertos un equipo, ver también qué sistema operativo está ejecutando ese equipo, si está funcionando, si está apagado,
si está detrás de un firewall. Hay muchas formas de utilización de Nmap. Hay infinidad de formas. Es un comando, yo diría que de los más conocidos, muy popular. Bien. Y es uno de los comandos que yo diría que si vamos a trabajar con GNU Linux o con servidores, pues deberíamos darle una oportunidad, deberíamos conocer, aunque sea de forma básica, cómo trabajar con él. Y esta página de man viene bastante documentada, trae bastante información. Bien, viene también con ejemplos que podemos utilizar para trabajos rápidos. Bien, y bueno, ahí está. Por ejemplo, esta es una forma básica con este servidor que está de ejemplo. Bien, aquí básicamente nos muestra la forma más básica de utilizar Nmap, el parámetro "-v", que es verbose, y un dominio. Este servidor, por ejemplo, no hay ningún problema que le pasemos el comando nmap. A los otros servidores, como nos comenta en la página de man, hay que tener cuidado, muchachos, porque generalmente cuando le pasamos nmap, cuando le hacemos un sondeo de puertos a un equipo, eso va a quedar reflejado en los logs de ese servidor. Y los administradores puede que no lo vean muy bien, que no tomen a bien que tú les estés haciendo un sondeo, porque primero que todo no saben por qué lo estás haciendo o con qué motivos lo estás haciendo, y eso puede prender las alarmas y entonces pueden no ver de buena forma lo que estás haciendo. Entonces, si lo vas a hacer, si vas a estudiar Nmap, hazlo con tus propios equipos, no lo hagas con equipos de otras personas, menos de compañías, porque pudieras estarte metiendo en un problema. Bien, entonces pilas con eso. Volviendo al tema, aquí vemos por ejemplo en este resultado que el puerto 22, el puerto de SSH está abierto, el puerto 80 que es HTTP está abierto, el puerto SNMP que es el protocolo 161 de tipo TCP está filtrado, 9929 está abierto, y el 31.337 está abierto. Esto nos da también el tiempo que se demoró, 7.73 segundos, etcétera, etcétera. Este comando nmap da para un video solo para él. Bien, si mal no recuerdo, ya tengo un video sobre nmap. Y bueno, te recomiendo estudiarlo porque es bastante útil, bastante utilizado. Nmap. El comando número 17, bmon. El comando bmon es un comando, yo diría que chévere por la forma en que muestra información, una forma visual, y básicamente nos va a mostrar paquetes entrantes, paquetes salientes. Esto también nos puede servir para verificar ancho de banda. Bien, en un momento dado podemos conocer qué es lo que está entrando y saliendo de nuestro equipo. Y eso nos puede servir para monitorear, para verificar problemas de conectividad. Bien, aquí con la D, por ejemplo, tenemos más información. Bien, colisiones, errores de paquetes perdidos, broadcast, etcétera, etcétera. Por cierto, tengo todavía el pin ahí pegado. Vamos a, vamos a cancelarlo. Y bueno, esto también tiene una ayuda. Vamos a ver, y con Q salimos. También tiene pues una página de man. Todos tienen una página de man. Aquí nos dice que bmon es un monitor de ancho de banda y para estimado también. ¿Bien? Nos muestra información de ancho de banda, básicamente. Ahora, ese fue el comando 17. El comando 18, es un comando para utilizar un servicio web. Es el comando speedtest-cli. Este comando básicamente lo que va a hacer es utilizar la página web, el servicio web llamado speedtest, para decirnos cuál es la velocidad de nuestra conexión actual. Cuando lo ejecutamos, básicamente va a ser un chequeo al servidor más cercano, ¿bien? Y después de unos segundos nos va a decir cuál es la velocidad de subida y cuál es la velocidad de bajada.
actual que tenemos. Bien, aquí por ejemplo se conectó a este servidor. Bien, nos dice el servidor la velocidad, la distancia aproximada a la que estamos en kilómetros y metros. Seguidamente hace un test y me da la velocidad de descarga. Después hace otro test y me da la velocidad de subida. Bien, en megabits por segundo. Bien, ese sería el comando 18. Y ya acercándonos al final, tenemos un comando también bastante útil, que es el comando bnstat. Este comando bnstat, cuando lo ejecutamos así solito, nos va a dar las interfaces detectadas. Bien, y nos va a dar los siguientes datos, es decir, el tráfico de descarga, el tráfico, esto es descarga, esto es de subida, esto es el total, el estimado. Este bnstat funciona con un servicio, es decir, cuando instalamos este comando bnstat, básicamente vamos a tener un servicio que está recopilando esta información para que cuando nosotros ejecutemos bnstat nos pueda mostrar esta información. Si nosotros instalamos bnstat y lo ejecutamos de una vez, nos va a mostrar de que todavía no tiene suficiente información. Eso nos va a llevar a que tengamos que esperar unos minutos, yo diría que al menos 10 minutos, bien, para que nos pueda mostrar este tipo de información. Bien, con eso pues vamos a poder saber si tenemos problema de conectividad. Podemos ver, por ejemplo, como en este caso que tengo dos tarjetas de red, cuál es la que más se utiliza, etcétera, etcétera. Bien, el estimado. También tiene, pues por supuesto, una página de man, bien, donde podemos ver más información, todos los parámetros que podemos utilizar, etcétera, etcétera. Bien. Aquí está. Ese sería el 19. Y el comando final de esta recopilación de 20 comandos para networking en GNU Linux es el comando nslookup. El comando nslookup tiene varias formas de utilización. Está el modo interactivo, que es el que acabo de ejecutar. Bien. Que este modo interactivo, vamos a ver porque generalmente se me olvidan los comandos. Este modo interactivo básicamente nos cae en un CLI donde vamos a poderle hacerle, entre comillas, preguntas. Vamos a poder interactuar con el comando para que nos devuelva información. Por ejemplo, colocándole un dominio nos va a mostrar cuál es el servidor DNS que nos está resolviendo el dominio. En este caso es el caché que tengo local en esta IP, bien, el puerto 53. Después ya nos muestra nuevamente el dominio, nos muestra la IP pública. Bien, eso sería en esa forma interactiva. En la forma así sola, ahora se me quedó la terminal, vamos a ponerlo acá. Permítame un momento. En la forma nslookup. La otra forma que lo podemos utilizar es, mx, por ejemplo, drimeca.com. Me traería, no. A ver. Se me olvidan los parámetros. Y ahora también se me dañó esta. Vamos aquí. Aquí está nslookup, option, nombre, servidor. Bien. Aquí tenemos los parámetros. Ok. Pero bueno, la forma más directa es nslookup y un dominio. Por ejemplo, vamos a probar otra vez con ubuntu.com. Bien, aquí nos muestra el servidor de nombres local, que fue el que me resolvió.
Bien, me muestra los servidores no autoritarios. Bien, como puedes ver, este dominio sí que tiene varios servidores que responden. Todas estas 2, 3, bueno, realmente son 3 servidores que responden por IP versión 4 y también por IP versión 6. Bien. Y esos serían los 20 comandos para trabajar con la parte de redes, con el networking de tu estación de trabajo o servidor GNU Linux. Te recomiendo que mires el video que te dejo anclado en la descripción del video con muchos más comandos, y además te dejo un acceso a la playlist del canal que vas a encontrar muchos más videos sobre comandos. Bien, no es que sea obligatorio conocer sobre comandos en GNU Linux. Hoy en día muchas de las tareas las vamos a poder hacer desde aplicaciones gráficas de una forma mucho más sencilla, también desde dashboard de páginas web, etcétera, etcétera. Pero en el momento que no tengas ni una página web ni una aplicación gráfica, pues te va a hacer falta conocer algo de comandos. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao, y nos vemos en internet.